En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Llena este lugar con tu santa unción y quema con tu fuego nuestras vidas. Llena este lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Ven Espíritu Creador, nuestras almas visita y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado, don de Dios viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción. Fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama, el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria. Guíanos a la gloria, divino defensor. Obténnos conocerte, Espíritu Divino, vivir en ti, Dios Trino, y disfrutar de tu amor. Amén. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Me encontré con Jesús. Ahora que sigue. Hemos iniciado entonces este bello programa para ayudar en la perseverancia de aquellos que hemos tenido un encuentro con el Señor, de aquellos que a partir de un momento de nuestra vida, un momento en ocasiones difícil, un momento en ocasiones sombrío, hemos recibido la luz de Dios y hemos empezado a caminar, hemos empezado un proceso de conversión. Y como decíamos en el programa pasado, no podemos decir estoy convertido. Debemos decir, estoy en proceso de conversión. Siempre hay cosas en nosotros que necesitan convertirse más y más. En ocasiones sí queda uno muy bien convertido, entre comillas, a nivel intelectual, pero luego a nivel afectivo todavía me falta conversión. Todavía tengo afectos como de mundano. O me convierto bien afectivamente, pero luego en la parte económica todavía soy un mundano. Pongo el dinero por encima de cualquier cosa, soy egoísta, no comparto mis bienes. O de repente soy una persona muy generosa y afectivamente quiero mucho a Dios, pero a veces en la parte de las ideas todavía tengo confusiones en mi mente y falta todavía ser más dócil en mi manera de pensar, hacer una metanoia, un cambio en la manera de pensar, y todavía estoy anclado, digamos, a ideas que me hacen daño, que hacen daño a otras personas, que ofenden mi fe. Entonces estamos siempre todos en un proceso de conversión. Hoy vamos entonces a decir como los 3 grandes bloques que tendrá este programa. Estamos, saben ustedes, basándonos en el libro Me encontré con Jesús, ahora que sigue. Es un libro que precisamente escribimos dentro del movimiento Lazos de Amor Mariano para ayudar en ese proceso post-retiro, post-consagración, post-conversión, ¿no? Post-inicio de conversión. Entonces, el libro está dividido en 3 partes y será más o menos las 3 partes que desarrollaremos a lo largo de estos programas. Les digo la verdad, será apenas un abrebocas, no lograremos desarrollar pues todo el contenido, pero acá les daremos más o menos los puntos principales que se desarrollan en el libro y como unas ideas centrales que creo que es importante que nosotros tengamos. La idea es precisamente que todo el mundo tenga acceso a este conocimiento, que todo el mundo tenga acceso a estas respuestas. Me encontré con Jesús, ahora que sigue, respuestas sencillas a preguntas comunes. Y como les decía la vez pasada, esto es producto de todas las preguntas que a lo largo de tantos años hemos recogido, nos han hecho y nosotros mismos hemos tenido, y que muchas veces nos hemos demorado años para encontrar respuestas.
Ahora lo que tratamos es de recoger toda esa experiencia. Debemos decir con humildad que acá no es que aparezca nuestra sabiduría, no, reconocemos que lo que hay acá es la sabiduría de tantas personas que el Señor nos ha puesto a lo largo de estos años, la sabiduría de la iglesia, la sabiduría de los santos, la sabiduría del magisterio, la sabiduría, por supuesto, de la palabra de Dios. Por eso hay más de casi 200 citas bíblicas, tiene todo el libro, sustentando precisamente cada cosa que se desarrolla ahí. Entonces, digamos que vamos a tener tres partes. Una primera parte que vamos a empezar a desarrollar ahora, ¿qué me está sucediendo? ¿Qué me está sucediendo? Y responde un poco más como a los sentimientos, como a las preguntas interiores que tiene una persona que acaba de iniciar un proceso de conversión. Hay muchas sensaciones, emociones, sentimientos encontrados que no alcanzamos a descifrar con claridad. Queremos darte algunas luces para que vivas este apasionante momento con tranquilidad y firmeza. Entonces, ¿qué me está sucediendo en este momento? ¿Por qué me siento como tan distinto? ¿Por qué me siento extraño? Me encontré con Jesús, bueno, y este nuevo Wilson, ¿quién es ahora? La segunda parte que vamos a desarrollar es ¿a qué me tendré que enfrentar? Esto responde más bien a las situaciones externas que irán rodeando este nuevo y maravilloso camino de amor, así como a las dudas que surgen a la hora de tomar importantes decisiones. Entonces, lo primero es un poco más interior, ¿qué me está sucediendo? Lo segundo es ¿a qué me tendré que enfrentar? ¿Qué es lo que me va a pasar? ¿Y qué es lo que me está pasando ya? Digamos, las preguntas que me empiezan a hacer desde afuera, las decisiones que tengo que empezar a tomar. A veces nos falta la prudencia y el discernimiento para saber cuándo y cómo tomar las decisiones adecuadas. Queremos ayudarte en esto. Y una tercera parte a la que queremos llegar rápidamente, que creo que es la que más profusamente vamos a desarrollar, es ¿qué hacer para conservar el fuego? ¿Qué hacer para conservar esta llama en mi interior? Saben ustedes que puede estar ardiendo uno en este momento. Tú puedes estar ardiendo en tu corazón, pero si no le seguimos echando leña a ese fuego, si no seguimos alimentándolo, entonces ese fuego se va a extinguir, por ardoroso que sea en este momento. Te dará una serie de herramientas esta tercera parte para perseverar en el camino del Señor, pues el arte no está en empezar, sino en perseverar hasta el final. Como ven, el libro supone un querigma. Saben ustedes que un querigma es un primer anuncio gozoso. Es un primer momento de encuentro con el Señor. Entonces de pronto tú dices, bueno, yo es que no conozco nada. Bueno, el Señor puede valerse de esta serie de programas para ayudarte a entrar, digamos, en un proceso de conversión. Pero digamos que el programa es un poco más destinado a aquellas personas que ya han iniciado un proceso de conversión y que luego hay una serie de preguntas y dificultades que uno tiene y necesita una ayuda, necesita un camino que recorrer y necesita responder unas preguntas que uno tiene. Entonces vamos a iniciar con esta primera parte. El libro está hecho a modo de preguntas y respuestas y precisamente lo que tratamos de hacer es eso, es dar como respuestas a esas preguntas más comunes. Entonces, en la primera parte se pregunta uno qué me está sucediendo, la primera pregunta del primer capítulo, qué me está sucediendo, y básicamente lo que te está sucediendo es que acabaste de encontrarte con el amor y estás en un proceso de conversión y por eso estás replanteando toda tu vida. Y hay cosas que en este momento no logras comprender con claridad, hay cosas que Dios está trabajando dentro de ti, porque la conversión no es propiamente una decisión tuya, sino en el fondo una gracia que recibiste de Dios. No es que tú tomaste una iniciativa de entregarte a Dios, sino que Dios tomó una iniciativa de llegar a ti. Dios te está hablando al corazón y tú respondiste. La conversión es una respuesta a ese encuentro con el Señor. Me encontré con Jesús, me enamoré y ahora yo quiero responder, transformando mi vida, dando un giro de 180 grados. Mi vida estaba dirigida hacia todo lo que se oponía a Dios y ahora he conocido a Jesús y mi vida tiene que dar un giro de 180 grados. Pero en ese giro nos podemos marear, y podemos no atinar adecuadamente a las cosas que vienen. Entonces hay que entender que iniciamos un proceso de conversión. No es que estemos ya definitivamente convertidos, será un proceso de camino. Por eso te quiero decir, no te apresures, no te angusties. Si no logras cambiar todo al instante, esto no es para preocuparse. Vamos caminando progresivamente. Lo importante es no detenerse en ese camino. Pero hay personas que sienten que si en el primer impulso no fueron capaces de vencer todo, entonces ya fracasaron en su camino hacia el Señor. No hombre, no has fracasado, estás caminando y de repente tuviste una caída, te vuelves a levantar con fuerza y sigues caminando. Ojalá fuéramos tan perfectos que iniciáramos un proceso de conversión y nunca más volviéramos a caer. Eso sería lo ideal, sería maravilloso, pero también hay que entender que la conversión de una persona se da
sobre una realidad humana. No es que al momento de convertirnos nos volvemos ángeles, seguimos siendo seres humanos y esa fragilidad humana pervive en nosotros. Y por eso es necesario tener una enorme confianza en Dios y una determinada determinación, como decía Teresa de Ávila en el libro de su vida, una determinada determinación para perseverar, o sea, decisión férrea, pero mucha confianza en Dios, porque a veces nuestra voluntad flaquea, a veces no somos capaces de perseverar como quisiéramos. Entonces no es para desesperarse, es para insistir, resistir y persistir. Entonces la primera pregunta que quiero desarrollar, de las muchas que hay, es esta. ¿Debo cambiar instantáneamente o debo cambiar en un proceso? Y es la primera pregunta que quiero desarrollar porque hay de todo tipo de conversiones. Hay de todo tipo de conversiones. El Señor llama de mil maneras distintas. Nadie puede decir, este es el único método para conocer al Señor. Y este es el único camino, digamos, que debe seguir una persona que empieza un camino de conversión. No, pues el Señor llama a unos en medio del trabajo, como a los apóstoles pescadores. A otro lo hace bajar de un árbol que por curiosidad se montó allí a ver qué pasaba. Por la sola curiosidad, y el Señor le llamó. A otro lo saca del pecado, deliberadamente del pecado de ser un publicano como a Mateo, o como a esta pobre mujer pecadora, la arranca de las garras del demonio. A otro lo salva precisamente a través de la liberación de la acción del demonio, como al endemoniado de Gerasa. En fin, hay caminos que el Señor tiene, 1000 caminos distintos. Lo que debemos decir acá es que ¿debo cambiar en un proceso o debo cambiar de manera instantánea? Yo debo recibir la gracia como el Señor me la dé, como el Señor me la dé. Si el Señor me concede a mí una gracia de esas que algunos han llamado tumbativa, que fue la que recibió el apóstol San Pablo, una gracia extraordinaria, una gracia fuerte, que de repente hace que me caiga del caballo, aunque bueno, no se sabe exactamente si Pablo iba en caballo o no, camino a Damasco, pero digamos que la tradición lo ha visto como la caída del caballo de Pablo, y hubo un cambio radical, un cambio de 180 grados, pero al instante, al instante. Hay personas que reciben esa gracia, hay personas que reciben esa gracia. Y hay que decirlo de esta manera, si la recibes, entonces hay que recibirla así y hay que empezar un cambio ya y cambiar radicalmente muchas cosas. Y si el Señor me da la gracia de cambiar al instante muchos vicios, pues lo hago, cuidando la prudencia, cuidando no ir a comportarme como un fariseo acusando a los demás. Yo me convertí, ustedes no se han convertido. Vea, yo apenas empecé el camino del Señor, este lleva años en el camino del Señor y no sabe nada. Yo soy más devoto que él. Vea, yo rezo un rosario de rodillas y este dice que 10 años en el camino del Señor y no es capaz de rezar un rosario de rodillas. Cuidado con ese fariseísmo de ponernos a nosotros como modelo de virtud, ponernos a nosotros como el modelo de lo que todo converso debe ser. Homo mensura, ¿no? Como decía Protágoras, el hombre es la medida de las cosas, yo soy la medida de las cosas, ¿no? No, hombre, no. Si yo recibí una gracia de estas tumbativas, entonces yo le agradezco mucho y le digo al Señor, bendito sea Dios, aquí estoy. Yo les digo la verdad, el Señor me tocó a mí casi que a través de una gracia tumbativa. O sea, yo no creía en nada, prácticamente yo, como les conté la vez pasada, estaba cayendo ya en un cierto ateísmo y de un día para otro, misa diaria, rosario diario, oraciones del consagrado, consagración a la Virgen, ayuno cada 8 días. Es decir, fue una gracia que ni yo mismo me esperaba. Entonces yo no digo que esto sea lo que tú debas hacer, sino que lo que digo es que hay gente que recibe la gracia así. Y si la recibes de esta manera, entonces lo que debes hacer es aceptarla de esa manera y empezar un proceso serio de conversión. Y en ese primer impulso, tratar de aplastar la mayor cantidad de vicios posibles. Y sin embargo, el que recibe la gracia de esa manera tiene que entender que ese arrancón inicial no va a durar, digamos, todo el tiempo, sino que va a ser un arrancón inicial para un proceso que seguirá. Y entonces, en cambio, hay otros que empiezan más lentos, pero más seguros. ¿Cuál es el problema de esta conversión como tan radical y tan repentina? Que corre el riesgo de que se quede solamente en una llamarada de petate, como llaman en México a esas llamas que se encienden muy fuerte. A ver, cuando una fogata se quiere prender con gasolina, le echas gasolina, sube el fuego muy rápido, pero rápidamente también se apaga, Entonces, corre el riesgo. Yo no digo que todo el que empezó un proceso así se va a apagar. Repito, será por mi temperamento, por mi carácter. Mi proceso fue así. O sea, es que yo ya no iba a misa, es que yo ya no rezaba nada y de repente misa todos los días, rosario todos los días. Y fue una gracia que recibí, fue una gracia de transformación al instante.
Otros, por ejemplo, yo debo reconocer, y mi esposa lo cuenta en su testimonio, mi esposa en cambio ha tenido un proceso más lento pero seguro. La conversión de ella no fue así, una llamarada, sino que fue progresiva, sin prisa pero sin pausa, caminando progresivamente. Va caminando, iba dejando una cosa, es decir, con una constancia, increciendo de una manera más bien natural, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, y digamos que en esto podemos tomar como símil esta bella parábola de la tortuga y la liebre, ¿no? Entonces, a veces esas liebres que salimos corriendo tan rápido, podemos en algún momento como descansar, y en cambio la tortuguita que viene ahí caminando, de repente vemos que nosotros estamos ahí agotados, y estaba pasando a un ritmo sencillo, tranquilo, pero constante. Entonces, sea lo que sea, como la hayas recibido la gracia, así vívela de esa manera. Porque lo importante es que entiendas que esto es un don que Dios te ha dado, no es producto de tu ingenio, de tu capacidad. Hay precisamente en este proceso de conversión, digamos de conversiones instantáneas, una conversión que a mí me parece particularmente asombrosa, y fue la conversión de Paul Claudel. Voy a leer eso de la página 26 del libro. Es un literato francés que había perdido la fe muy joven, y a quien la noche de Navidad de 1886 un taxi dejó por casualidad en las puertas de Notre Dame, en París. Al entrar al abarrotado templo y llegar junto a la imagen de la Virgen, en el momento del Magnificat, experimentó una gracia que describió así. O sea, el hombre había perdido de la fe, de repente un taxi lo deja ahí, en una pequeña explanada que hay antes de entrar a Notre Dame, y le da por entrar. Está la iglesia llena de gente, él se va para la imagen de la Virgen, y él dice que ahí experimentó una gracia. Él la explicó, la describió de esta manera: en un instante, mi corazón fue tocado y creí. Creí con tal fuerza de adhesión, con tal agitación de todo mi ser, con una convicción tan fuerte, con tal certidumbre que no dejaba lugar a ninguna clase de duda, que después todos los libros, todos los razonamientos, todos los avatares de mi agitada vida no han podido sacudir mi fe ni, a decir verdad, tocarla. Qué feliz es la gente que cree. Y si fuera verdad, es verdad. Dios existe, está ahí, es alguien, es un ser tan personal como yo, me ama, me llama. Así lo describe Paul Claudel. Fue una gracia verdaderamente tumbativa. Así la han llamado algunos teólogos, una gracia de tumbarte del caballo. Entonces, Wilson, yo en cambio voy poquito a poquito. Entonces, a ver acá. El que va rápido, hágalo con prudencia y bien acompañado, de tal manera que no se vaya a agotar. No te recargues de demasiadas cosas al instante. Entonces voy convirtiéndome, entonces voy a empezar a rezar 4 rosarios al día, y voy a hacer ayuno 2 veces a la semana, y voy a leer toda la Biblia completa, y voy a hacer también la novena de Santa Brígida. Y, hombre, que te estás llenando de 1000 cosas que de repente pueden cansarte y agotarte. En eso, prudencia, un sabio director espiritual. Y en cambio, el que va caminando poco a poco, pero subiendo, que también el poco a poco no sea tan lento, no sea pues a paso de tortuga enyesada y con esguince, que finalmente pues que nunca llegue, ¿no? O sea, sí, a ver, es que yo voy caminando, ya en estos 85 años he empezado un proceso y ya por fin estoy dejando el pecado mortal. Hombre, no, lo que sí hay que tratar de hacer rápido es dejar deliberadamente el pecado mortal y estar en estado de gracia. Ese es un paso inmediato. Ahí empezó una conversión. No está ya una persona convertida definitivamente, pero es un primer paso. Entonces, esto creo que era importante considerarlo. Y una segunda pregunta que quisiera que resolviéramos hoy es esta: quisiera dejar el pecado, pero no soy capaz. Entonces ya hablamos no de la persona que ha iniciado ya rápido, ya lento, sino el que, Dios mío, está como atascado y siente que no avanza, En la página 47, bueno, empezaste bien. Quisieras dejar el pecado, pero no eres capaz. Empezaste bien. Lo primero es un profundo deseo de cambio y reconocer tu limitación. Cuando dices, quiero, Señor, pero no soy capaz, ya allí hay un buen paso. El querer y el reconocer
que por mí mismo no puedo. Quiero, pero no puedo. Tú debes poner el querer y Dios pondrá el poder. Di, yo quiero salir del pecado y Dios te responderá, yo puedo ayudarte a ser libre de él. Yo puedo ayudarte a ser libre de él. No podemos caer acá entonces en dos extremos. Acá tenemos que cuidarnos de dos extremos. Uno, la desesperación. Entonces dice, no podemos caer en la tentación de la desesperación pensando que jamás lograremos salir del pecado. Es una tentación que el demonio nos pone, ¿no? El demonio nos dice, usted no va a ser capaz, usted no va a ser capaz. Mire esa gente tan santa, mire todas esas personas que le predican, son como ángeles, esas personas que van al grupo de oración, en cambio usted, no, hermano, usted no ha podido, usted nunca va a poder, usted no va a ser capaz, eso es para otra gente, usted no puede. Escúchame, tú estás hecho para Dios, todos tenemos madera de santos, todos estamos hechos para la felicidad y la felicidad se encuentra en la voluntad de Dios. Dios no hizo a nadie defectuoso, Dios no hizo a nadie que no sea capaz de estar en comunión con Él. Dios no hizo a nadie que no sea capaz de conquistar y dejarse conquistar a Dios y dejarse conquistar por Él, conquistar el destino eterno y dejar que ese destino le conquiste. No hay nadie así. Nadie es defectuoso. Todos tenemos capacidad de trascender, de encontrarnos con Dios. Si otros lo han logrado, ¿por qué tú no? ¿No es más fuerte la gracia de Dios que tu debilidad? Debes estar seguro de que no habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Antes bien, junto con la tentación, os proporcionará el modo de poderla resistir con éxito. Esto lo dice 1 Corintios 10:13. Entonces, atento. Esta lucha que estás teniendo, quiero dejar el pecado pero no soy capaz, entiende que no existe pecado superior a la gracia de Dios. Superior a mis fuerzas, sí. Superior a mis fuerzas hasta un pecado venial. Si no fuera por la gracia de Dios, no soy capaz de salir ni de un pecado venial. Pero no existe pecado superior a la gracia de Dios. No existe pecado superior a la gracia de Dios. Pues bien, para perseverar sin caer en la desesperación, hay una oración de San Agustín que ha sido clave en mi vida espiritual. Y es la que enseñamos al inicio de la preparación para la consagración. Te la quiero recordar en este momento. Señor, dame lo que me pides y yo sé que lo respondiste. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. ¿Quieres, Señor, que deje la lujuria? Señor, dame la pureza y pídeme la pureza. ¿Quieres, Señor, que deje el odio? Señor, dame la gracia de perdonar y pídeme que perdone. ¿Quieres, Señor, que deje mi mal carácter? Señor, dame un corazón manso como el tuyo y pídeme mansedumbre. ¿Quieres, Señor, que deje mi adicción a los juegos? Señor, dame la gracia de renunciar a ellos y pídeme renuncia. ¿Quieres, Señor, que deje la avaricia? Señor, dame el desapego y pídeme la generosidad. ¿Quieres, Señor, que deje mi soberbia? Señor, dame tu humildad y pídeme tu humildad. Dilo 1 y 1000 veces. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Eso es importante porque te darás cuenta que en este camino espiritual no perseveran necesariamente los más fuertes, sino los que más oran, las personas que más se unen a Dios. Porque de la oración encuentran la fuerza para perseverar. Esto no es un camino tanto de fortaleza humana, aunque, oye, hay que esforzarse. Hay algunas cosas que necesitan esfuerzo. Pero es un camino más de confianza y perseverancia en la oración, más que perseverancia en el bien. Porque de la oración es que tomamos la fuerza para esto. Entonces alguien me dice, es que yo no soy capaz de dejar este vicio, quiero dejar el pecado y no soy capaz. No, es que no empieces atacando el vicio. Lo primero que hay que hacer es atacar tu flojera para orar. Empieza a orar. Monta un esquema de oración. A ver, el rosario todos los días, ¿ya lo estás rezando todos los días? A ver, la misa diaria, ¿ya estás diciendo misa todos los días? Yo sé que en estas circunstancias que estamos viviendo, en ocasiones no es fácil ir a misa presencial, pero por Dios, la misa virtual por lo menos. Pero hay que estar orando. Entonces, no he sido capaz de dejar este vicio, pero es que no estoy rezando el rosario. No, lo que no ha sido capaz es de orar, porque si en la oración le dices, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, el Señor te dará esa gracia. Con seguridad el Señor te dará esa gracia. También es posible
que te suceda que encuentres personas que se esfuerzan en desalentarte diciéndote, no que ya conoces al Señor, no que estás convertido, mira tu carácter, volviste a caer, nunca vas a dejar de ser pecador, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, y riéndose intentarán desanimarte. Entonces también sucede que efectivamente vamos bien y de repente tenemos un revés, volvemos a caer y entonces los otros dicen, y que ya se consagró, ¿no? Y que muy consagradito a la Virgen y véalo pues ahora, y que dice que fue al retiro espiritual, y que dice que intentando ser misionero, que va mucho a la iglesia y leyendo en la parroquia. Entonces, cuidado, cuidado, ¿eh? A ver, es cierto que debemos esforzarnos por dar ejemplo, ¿eh? Es cierto que debemos esforzarnos por dar ejemplo, pero cuidado, ánimo, lo importante es que no te des por vencido. Recuerdo una historia algo graciosa, no sé si sea real, que me contaron hace algún tiempo. Se trataba del capitán de un barco que tenía un carácter muy fuerte. Aunque intentaba ser buen católico, rezaba el rosario todos los días, asistía a la Eucaristía, se confesaba con frecuencia y luchaba contra sí mismo para vencer aquel defecto, sin embargo, en ocasiones explotaba lleno de ira y terminaba gritándole a sus subalternos. En uno de estos ataques de ira en alta mar, reprendió con extrema dureza a uno de los tripulantes de la embarcación. Este, lleno de indignación, le dijo en tono sarcástico, ¿qué manera de actuar? ¿Y eso que reza e intenta seguir a Dios? A lo que el capitán respondió, agradezca que rezo e intento seguir a Dios, porque si no fuera así, ya lo habría tirado de cabezas al mar. Un poco gracioso el cuento, pero me ha servido mucho para decir, hombre, es que, ¿y eso que reza? Bueno, ¿qué tal que no rezara? ¿Y eso que va a misa? Bueno, ¿qué tal que no fuera a misa? Es que yo no creo en esos que rezan, dicen algunos para limpiar su conciencia. Yo no creo en esos que rezan porque véalos. Hombre, ¿y qué tal que no rezaran? ¿Y qué tal que no rezaran? Si así todavía somos personas que no damos el suficiente testimonio y quisiéramos darlo más, pues imagínate que no rezáramos. Imagínate que no rezáramos, ¿cómo estaríamos? Ojo, es cierto que no todos, que todavía no somos santos, pero la oración, la lectura espiritual, la vida sacramental, entre otras, son herramientas maravillosas para perseverar en la gracia. Si es cierto que nos falta oración. Pero ¿qué tal si no hiciéramos, aunque sea este poquito? Entonces no te vas a desalentar. Ahora bien, cuidado con el otro extremo, pero cuidado, ahora no vayas a utilizar esta historia para justificar tu carácter y tu pecado. Porque si así lo haces, caes en el otro extremo, la flojera. Entonces, por una parte, cuidado con la desesperación. La desesperación entonces de pensar, no, yo no voy a ser capaz, esto es imposible para mí. No, pégate de la oración. Y aunque te critiquen, tú digas, mira, vas a decir esto y te lo vas a aprender de memoria. Soy un católico en construcción. Yo soy un católico en construcción. Yo no soy una obra terminada, soy un católico en construcción. Entonces, que esas críticas no te desanimen, pero que tampoco te justifique diciendo, ah, no, ahí voy, ahí voy. No, hombre, porque claro que hay que avanzar, cuidado, se cae en la flojera. En efecto, puede haber otra tentación, ser flojo y dejar que la gracia lo haga todo sin el menor esfuerzo. La molicie, la blandura, es uno de los más terribles enemigos de la vida espiritual y del seguimiento de Cristo. Seguir al Señor es una hazaña de valientes. Te has esforzado y no has podido, te falta más esfuerzo. ¿Lo has intentado 100 veces? Te falta intentarlo 1000 veces más. Dice Hebreos 12:4. Habéis resistido, pero todavía no habéis llegado a derramar sangre en vuestra lucha contra el pecado. No habéis llegado a derramar sangre en vuestra lucha contra el pecado. ¿Qué está diciendo pues acá el autor de la carta a los Hebreos? Está diciendo algo muy sencillo. Está diciendo, hombre, es que siempre podemos dar más. Podemos dar más. No nos excusemos en eso de que soy muy frágil, yo no voy a ser capaz, es que no quiero seguir, es que ya lo he intentado todo. No, hombre, no lo hemos intentado todo. Lo puedes intentar más todavía. A ver, lo he intentado todo. ¿Ya estás ayunando los viernes a pan y agua? Lo he intentado todo. ¿Ya estás rezando el rosario todos los días? Lo he intentado todo. ¿Ya estás yendo a misa todos los días? Wilson, pero yo no puedo hacer todo eso, me pides demasiado. Hombre, es que, a ver, yo no digo que todo el mundo deba tener ese ritmo de oración, pero si es una persona que definitivamente se encuentra amarrada, atada, anclada a algo de lo que no ha podido salir, entonces no diga simplemente, es que lo he intentado todo, si es que ni siquiera, a ver, tienes un vicio de pornografía y ni siquiera has sacado tu televisor de tu habitación, ni siquiera has sacado el computador de tu habitación. Entonces, digamos, hay cosas que hay que hacer. No es solamente confianza, sino que además la confianza me debe llevar a
cosas concretas, a cosas concretas. Entonces te quiero invitar para que sigas, para que no te des por vencido. Oye, esto es un poco de mi historia, de mi testimonio. Lo que digo acá es lo que me ha sucedido a mí. No creas que te hablo una persona perfecta. Que si el camino es duro, seguramente vas en la dirección correcta. Que si has caído, lo único que has demostrado es que eres hombre, como yo, porque todos hemos caído. ¿En qué te sorprende que la fragilidad sea frágil, la debilidad sea débil? ¿En qué te sorprende que nuestra pequeñez sea pequeña? Es que el Señor sabe que a quienes ha llamado somos débiles y frágiles. Lo que no podemos es apoltronarnos y acomodarnos en nuestra debilidad. Entendamos que partimos de una materia muy débil, que somos barro frágil. Pero es que no es precisamente un barro frágil lo que necesita un alfarero para hacer una bella obra de arte. Sigue, sigue. Vamos, lucha, lucha. Sigue. No importa lo que estés viviendo, escúchalo. Sigue. Verás al final una hermosa luz, el rostro de Jesús, que viene por ti. Él trae una corona para ti, por seguir, por llegar. Escúchame bien. Sigue. Estamos juntos. Este combate lo vivimos juntos con nuestra Madre del Cielo. Pídele a ella que ella nunca te abandonará. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo entonces para todos, un abrazo muy grande, que el Señor les conceda la gracia de perseverar en este camino y ánimo, esto apenas comienza. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Bendiciones.